Remember the 5th of November. Ustedes están escuchando este programa el lunes de podcast, pero grabamos el 5 de noviembre y es una fecha emblemática para la cultura pop y para especialmente este programa, porque vamos a hablar de medios de comunicación, de prensa y de historia, mucha historia. Les saludan sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. Les damos la bienvenida a La Hoja Suelta, nuestro podcast de casa. En esta ocasión vamos a estar conversando con Marco A. Villa, periodista e historiador, y nos va a venir a contar un chorro de cosas porque además se autonombra divulgador y bien interesante los proyectos en los que colabora. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido, nos da muchísimo gusto que andes por acá. Hola Wendy, hola Omar. Igual que ustedes, yo también tengo muchísimo gusto de participar finalmente aquí con ustedes. Y digo finalmente porque sí he escudriñado varios episodios que tienen ustedes ya en un extenso material que han logrado compilar y que, bueno, para beneplácito de a quienes nos gusta esto, no creo ser el único, pues la realidad es que lo disfrutamos, ¿no? Y bueno, ahora ser parte, estar aquí como invitado a la casa, pues es para mí también, a su casa es para mí un gran honor. Es mutuo, Marco, y pues queremos agradecerte de antemano que también nos dediques tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia y compartirla con todos esos públicos que nos siguen porque les gustan estos temas de la historia, que luego siempre andamos diciendo, ¿no? Pues es que es importante la historia, hay que hacer mucha divulgación, mucho trabajo de divulgación de la historia, porque queremos eliminar estas barreras, sobre todo, ¿no?, entre los especialistas y esos diferentes públicos que se interesan por saber qué está pasando en materia de este quehacer de la historia, ¿no? Pero tenemos que hablar de por qué es importante hacer la divulgación de la historia. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Ay, me gusta muchísimo esa pregunta. De verdad es que nosotros, bueno, partiendo de un ejemplo concreto, en la revista que hacemos desde un equipo editorial de un equipo editorial de 4 personas, más los diseñadores, es una pregunta que cada mes nos hacemos. ¿Qué vamos a divulgar y por qué es importante uno u otro tema? Siempre. ¿Por qué? Porque tenemos... ¿Qué nos da el derecho o el privilegio o la batuta de decir eso tiene que ser divulgado? O sea, ¿cuáles son los parámetros bajo los cuales nosotros establecemos que vale la pena ser divulgado y que no vale la pena ser divulgado? Y entendamos, ahorita ya dije como 5 o 6 veces esta palabra divulgar y sus derivados, ¿no? Y ahorita quizá solamente valga la pena recuperar creo que era Luis González, este gran historiador, también gran persona, dicen los que lo conocieron, este famoso autor de la obra Pueblo en Vilo. Entonces él lo que decía es que la historia debe acercársele al gran público, ¿no? Debe, también decían otros autores como Edmundo Gorman, palabras más, palabras menos, pues que hay que también quitarle todo ese rigor académico, sacarla de claustro para que la gente, el grueso de la población la conozca y conviva con ella. Yo creo que ahorita la divulgación goza de gran salud y también se desarrolla y se esparce, a mi parecer, como antes no me había tocado ver. Pero bueno, hablo a título personal, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que la divulgación sí está cumpliendo su papel. Ahorita, quizá más adelante nos pongamos a hablar de su calidad, pero bueno, son los mismos debates de hace décadas también, ¿no? Hay que tener conciencia quienes la desarrollamos, quienes la hacemos, de que estamos haciendo productos de calidad, ¿no? En ese sentido. Claro, es bien valioso las aportaciones individuales porque normalmente plazan o
plasman y trazan líneas de trabajo que después van a explotarse de manera colectiva. Y recalcar que muchas veces muchas de estas iniciativas no son individuales, normalmente requieren un equipo de trabajo, y eso se ve mucho, lo percibimos desde Libreta Negra MX, y yo de manera personal lo percibo, de que ha cambiado mucho la situación, pues, de lo que nosotros llamamos ciencias sociales, humanidades, cultura en general, porque las redes sociales han permitido un acercamiento con temas que podríamos entender nosotros que son muy densos, pero que también hay mucho interés, y quizá proyectos de los que vamos a hablar más adelante, como relatos e historias, historiografía mexicana y bueno, de este lado Libreta Negra MX, nos hemos dado cuenta de eso, y que requieren como voces múltiples, plurales, y pues también que sepan del tema. Entonces, en ese sentido, con tu propia experiencia, ¿cuáles son las variantes de difusión y divulgación de la historia en los formatos? Antes de comenzar a grabar, hablábamos justamente de cómo te ha ido, ¿no? Que tú comenzaste pues literalmente en otro tiempo, donde los formatos sí son diferentes, es decir, se predominaba el formato escrito, impreso. Pero ahora tenemos estas cosas de los podcasts, tenemos los videopodcasts como es este mismo, y bueno, muchas cosas más. Pero cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia en balancear estos formatos y pues también de difundir, divulgar temas históricos? Sí, mira, creo que hay dos palabras que han acompañado mi desarrollo profesional, o particularmente en los que yo me he enfocado, y son la forma y el contenido. Necesito yo los dos para poder desarrollarme en lo que a mí me gusta muchísimo, que es esto. Entonces, pues en cuanto a forma, podemos hablar, yo elegí las revistas como el medio que a mí más me gusta desde chiquito, o sea, y digo desde chiquito no como chiste, ¿no? O sea, sí desde niño, juntando historieta. Me acuerdo mucho de una que se llamaba Hombres y Héroes, pero bueno, te hablo yo de esto de los años 80, ¿no? Entonces y había otra que se llamaba Episodios Mexicanos. Entonces ahí me compraban esa historieta y crecí fascinado con las revistas, con los impresos. No libros, no periódicos, revistas. Y afortunadamente pude yo desarrollarme hasta la fecha. Así como tú lo mencionaste hace un momento, trabajo en un medio impreso. Crecí, hice también una incursión como autor también en este tipo de formatos. A lo largo de varios años. Y ya de ahí justo fue cuando uno sale en la universidad y dice, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Cuál es el camino? El de todos, que nos lleva cuando yo egreso, justo en la transición de los siglos, no estaba tan al alcance. Era todavía un paradigma, obviamente sí existía, pero a lo mejor no como lo experimentamos ahora del que llamamos emprendedurismo. Entonces, literal, pues iba a saber dónde buscaba chamba, ¿no? Que si el periódico, que si la revista, lo que sea. Yo tuve finalmente la fortuna de descubrirme sin saberlo, ciertas destrezas en la misma divulgación de la historia, pero específicamente en los libros de texto, que fue donde yo empiezo mi carrera, y me empiezo a especializar también en los libros de historia. Entonces ahí yo empiezo a ver que está ¿qué tan cierto es ese mito o ese... ¿Qué puede ser? Sí, pues es que no es tanto un mito. En realidad sí es una realidad, pero hay una verdad en la colectividad de los niños, pues de que la historia es aburrida.
Y sí, la historia era, o sea, lo que yo veía en los libros de texto, la verdad es que de flojera, o sea, uno ve a los niños, a mis hijos particularmente, cargar sus mamotretos de historia de más de 200 páginas, pero no nada más llenísimos no nada más muy voluminosos, sino también atascados de texto, así desde el margen, de margen a margen. Sin imágenes, ¿no? Sí, Además. o súper chiquitas, ¿no? Entonces, sí, la realidad es que es un asunto muy engorroso. Entonces hubo también en los libros de texto una intención de simplificar estos contenidos y la divulgación fue la herramienta, ¿sabes? También en ese momento empezaban también ya a poner en los mismos libros de texto las famosas TIC, ¿no? De estas tecnologías de la información y la comunicación, pero era nada más un link, ¿no? O sea, te decían, si quieres saber más de Miguel Hidalgo, entra al link y te ponían el link, ¿no? Y eso hacía el chavito. Entonces, así más o menos me tocó ver justo cómo se empezaron a simplificar esos contenidos y por eso creo yo que son dos aspectos o sea, que han sido inherentes en mi desarrollo profesional, la forma y el contenido, y con este ejemplo he visto todo el tiempo permanentemente un equilibrio, ¿no? O sea, cómo voy yo a mostrar ese contenido y cómo voy a utilizar las herramientas. Cuando lo veía a través de historietas de chico, era el método ideal para la edad que yo tenía, a mi parecer. Y ya más adelante, con el rigor, con la formalidad, con la seriedad que de repente tiene la escuela a través de los libros de texto, con todos estos paratextos que tienen los mismos libros, o sea, las pequeñas capsulitas que tú ves en la página impresa, o sea, ya empiezan también a diversificarse de tal manera que el receptor, en este caso el niño, yo a lo mejor en casa o el estudiante en la escuela, pueda tener una diversidad de enfoques o de recursos a los cuales o con los cuales allegarse conocimiento. Y esa me parece que ha sido una de las variables más interesantes y más importantes, no nada más de la divulgación, sino de muchas disciplinas, ¿no? El poder también transmitir un conocimiento de forma amable, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, yo creo que a veces dentro de nuestro quehacer académico como especialistas en diferentes áreas, nos olvidamos o posiblemente sucede algo que a mí me parece también peor, subestimamos a los diferentes públicos que se interesan por nuestro quehacer, ¿no? Y que en el caso de la historia, es verdad, creo que la mayoría, sobre todo en la escuela, en la formación básica, siempre nos vamos con esta idea superficial de que la historia son datos, son personajes y fechas y que tenemos que aprendérnoslo sin ir más allá, porque suceden cosas en determinada fecha que implican ciertos nombres, personajes y lugares, pero nos falta dar, ¿no? Ese paso. Entonces yo creo que por mucho tiempo se dejó como, o por falta de interés o de recursos o de varias razones, como generar estos vínculos con los públicos que se interesan por ir más allá de estos datos duros que a veces nos tenemos que aprender de memoria y que nos resultan engorrosos, ¿no? Entender que realmente la historia tiene un sentido y tiene una responsabilidad social, ¿no? Porque hace rato nos comentabas tras bambalinas que pues tenemos que a veces hacer trabajo de conciencia sobre por qué estamos decidiendo que este acontecimiento o esto que sucedió va a ser lo que se publique, por ejemplo, en una revista o en el medio en el que estemos trabajando, ¿no? O sea, ¿quiénes están determinando lo que se va a contar y cómo se va a contar? Yo creo que son como muy interesantes todas estas cuestiones alrededor del trabajo de hacer ya sea difusión o divulgación misma de la historia. Y algo que mencionamos ahorita que me parece también muy importante es que existen muchas herramientas de las que podemos hacer uso para poder eliminar estas barreras al comunicar, ¿no? Realmente pues esta
estas características de la historia y su importancia, su relevancia. Y pues también yo creo que tenemos que echarnos un clavado a leer y a estudiar también nosotros sobre las herramientas metodológicas, pedagógicas también, y esto pues ya implica un trabajo multidisciplinario, ¿no? Pero es importante, yo creo que también da muy buenos resultados. Pero respecto, por ejemplo, a estos formatos y en las herramientas, por ejemplo, las digitales que ahora están en boga, ¿cómo percibes que han ido como cambiando y cuál es la importancia también de tenerlas en cuenta y saber utilizarlas? Sí, mira, yo quisiera partir de ejemplos. Tengo la grata experiencia yo creo que también ustedes y muchos de los que nos desarrollamos en este medio, de ver a académicos de gran renombre, así tuiteando o publicando en Facebook, y abren un grupo de una cosa y abren un grupo de otra cosa, o estas, ¿cómo se llama? Carlos Betancourt, sí, partiendo de este ejemplo, y ahorita concluyo como cuál es el mensaje de lo que yo quiero decir. Entonces, este gran historiador para mí, que también siempre voy a decir para mí, porque seguramente las opiniones son muy diferentes, y bueno, es también parte de esa democracia y de esa pluralidad de que la información ande suelta, ¿no? Escurriéndose por todos lados. Entonces, este historiador abre un grupo en Facebook, que es de generales de México, y se avienta ahí las biografías, pero estamos hablando de que es un académico así de hecho y derecho, ¿no? O sea, de estos así de cepa, ¿no? Entonces, pues a mí me parece, la verdad, muy grato verlos interactuar, verlos difundir su conocimiento en las redes sociales, y eso nos habla de que están entendiendo cómo son los nuevos mercados, cómo son los nuevos receptores. Están también entendiendo más bien que hay que transformarse en generadores de contenido, ¿no? Hace poco, ahorita yo veía también en Twitter, ahorita antes de entrar con ustedes, la página del INER publica era la biografía no me acuerdo ahorita cómo se llama este personaje, pero inmediatamente pone ahí una mini biografía el INER, padrísimo, y le contesta a los de la revista Memoria, y le contestan publicando la página que escribió ese autor en esa revista hace muchos años. Entonces dice uno, wow, o sea, ¿cómo así en un vínculo tienes una información tan vasta? ¿No? Entonces, a lo que voy es que ahora sí, el mensaje es que las redes sociales están ahorita, son la revolución, ¿no? Tienen una dinámica que uno dice, bueno, a lo mejor viene muy acelerada, o lo que mencionabas también, Wendy, que es súper importante considerar que no siempre es así, o sea, que sí existe, pero que no siempre es así, que de repente hay voces que denigran o que menosprecian esa manera de compartir información, pero cuando uno ve algo como lo que publica Carlos Betancourt, o cuando uno ve lo que publica el INER o la revista Memoria, que nos manda páginas enteras, o imágenes como la fototeca, imágenes de la fototeca, o sea, uno dice, caray, es que, o sea, esto es un viaje compartido, ¿no? Y nos estamos llenando de información de gran calidad, y eso se lo debemos a la dinámica que nos brinda, más bien a la dinámica tecnológica que nos brindan las redes sociales, ¿no? O sea, a esta interacción que es brutal. Yo tengo el gusto de haber hecho mi tesis de posgrado también se llama Ilan Semo, otro historiador, hijo de Enrique Semo, otra también eminencia en este país, y ahí los ves en Facebook,
Y Lance dirige una revista padrísima que se llama Fractal, muy, muy intelectual, así, pero, o sea, de eso que lo lees y dices, o sea, esto es otro idioma, ¿no? Entonces, Tengo que leerlo otra vez porque no le entendí. ajá, sí, pero al final a lo que voy es que están metidos en las redes compartiendo cosas y yo creo que está bien que se entienda, está bien que participemos y está bien que lo decodifiquemos a nuestro modo. Ahorita escuchándote, me llaman la atención 3 cosas respecto a los temas, ¿no? Primero, tu origen, ¿no? Tu historia de origen, como los cómics. Porque justamente es eso, o sea, te impregnaste de esa esencia a partir de las historietas. Un formato, dicho sea de paso, pues muchas veces ninguneado dentro de las artes y de los medios de comunicación. A mí me parecería que más bien es bastante importante y no solamente porque me encante, sino porque realmente sí es algo muy llamativo. Le saben los comiqueros, pues. El otro es que cuando pensamos en divulgación, inmediatamente como que se nos viene a la mente pues esta labor del especialista, la persona que se dedica a la historia, a la arqueología, antropología o lo que sea, como hablándole a un público, ¿no? Pero luego se nos va o se nos pasa de largo pensar en la educación. Y pues creo que los libros donde tú empezaste, los libros de texto que además se mantienen, pues es algo bien importante, ¿no? Por ahí también surgen un chorro de mitos. A ver si nos da tiempo de comentarlo, como esto de es que la SEP nos ha mentido, ¿no? Pero bueno, por eso existen también proyectos de divulgación. Y la otra, pues es justamente esto último de las redes sociales, donde ya no solamente es un medio, ya no es así como la revista o el Instituto Nacional de no sé qué, o el Instituto de Investigaciones o el gobierno, lo que sea, sino una persona, siendo especialista o no, pues puede empezar a generar cosas. Entonces, ¿tú qué opinas respecto a eso? ¿Qué opinas respecto a que las historietas han sido históricamente ninguneadas y poco aprovechadas para este potencial, a pesar de que existieron pues este tipo de cosas? Y por otro lado, pues vamos a empezar a ver lo que es la vigencia de las publicaciones en formato físico todavía. Y vamos a platicar ya de un proyectazo que por ahí colaboras y trabajas. Entonces, bueno, primero lo primero. Las historietas y luego nos pasamos a lo de las revistas. Híjole, sí, yo creo que, mira, al niño hay que entretenerlo. Va, como dicen, junto con pegado. Entonces, bueno, particularmente ese público, creo que la historieta, el cómic, etcétera, es una buena forma de verter historias de cualquier tipo. Tenemos esa dimensión y tenemos también la dimensión que resulta o que deviene de nuestro pasado, que es aquella en la que se desarrolló muchísimo en la historia, en la prensa, particularmente en la prensa, y hoy ya lo vemos como historia. Pues tenemos caricaturistas que fueron leyenda. Entonces estamos muy adecuados a ese tipo de formatos, ese tipo de soportes. Digo, yo hablo por México y por estos temas, no conozco la situación en otros países, quiero pensar que no difiere tanto, o por lo menos no en Estados Unidos. Entonces, siempre fue un gran mecanismo para mostrar cosas, las vivencias. No sé si tenemos el caso tan fresco ahora que acaba de pasar lo de Día de Muertos de José Guadalupe Posada y la época que le tocó vivir, el tiempo en el que las imágenes pues eran una buena forma de acercar los eventos o los hechos, los acontecimientos a públicos o a una población mayoritariamente analfabeta, ¿no? Evidentemente había ahí también algunos textos muy largos que algunos leían a otros vecinos, familiares, etcétera, ¿no? Pero bueno, finalmente, si combinamos
estas dos dimensiones, a lo mejor lo que nos resulta es en una costumbre, que es la de leer este tipo de materiales, saber de ellos, buscarlos, conocerlos. Se desarrolló también una industria aquí en México. Yo hablaba del de Hombres y Héroes. No recuerdo ahorita cómo se llamaba ese editorial, pero estuvo el Sensacional de Luchas, estuvo el libro vaquero y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, había tiras cómicas también por todas partes, en la prensa, y entonces estamos acostumbrados a eso. Y finalmente, creo yo que es algo que no va a morir, al contrario, se sigue desarrollándose, sigue incorporando también su propia tecnología, sigue diversificando sus contenidos. Y otra cosa bien importante de la que Wendy también hablaba hace un momento, ahora lo mencionas de alguna manera, Omar, el asunto de el libro en sí, de la caricatura o la ilustración como recurso para la enseñanza, ¿no? Y desde luego que no va a prescindir, o por lo menos no debería, como si fuera una especie de código deontológico, no debería de prescindir de rigor historiográfico. O sea, claro, el hecho de mostrar una fotografía o una ilustración, tú puedes hacer un personaje y darle los rasgos que tú quieras de acuerdo a cómo lo concibas, porque estás haciendo una interpretación. Finalmente es una interpretación de un pasado o de algo que pasó, que a lo mejor todavía algunos de sus registros o de sus reminiscencias todavía tienen vigencia, pero finalmente es algo que tú estás interpretando, o el historiador o el ilustrador o quien sea, pero eso no le exime o no desacredita toda la investigación que hay detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el cómic sí me parece fundamental, o me seguirá pareciendo fundamental en materia de enseñanza. Y vieras cómo se producen de libros en ese sentido. Y también hay que pensar que el cómic es un formato, no lo digo yo, lo dice la ciencia, la ciencia que ha escrito Scott McCloud, que es el gran estudioso de cómics, bueno, de la industria estadounidense, por supuesto, pero es un paso antes de los medios audiovisuales. Bueno, él lo asocia directamente con el cine, pero tendría sentido que sea un puente directo entre un formato físico impreso y lo que serían, por ejemplo, no sé, cápsulas documentales, una película en general. Entonces, bueno, son recursos que están ahí y además que se pueden explotar mucho más pues en la actualidad. Sí, porque de hecho, o sea, alrededor de un cómic, de la temática que sea, muchas veces también puedes encontrar como es un medio de comunicación, ¿no? Sirva para propaganda política, etcétera. Pero yo creo que es muy interesante y muy importante también como hablar de la relevancia que tiene, porque independiente del mensaje que esté comunicando, nos está hablando también de la perspectiva que tienen sus creadores en el momento que están viviendo, ¿no? Por ejemplo, muchos de los personajes, sobre todo que vienen de la cultura pop, pues se dieron muchas veces en contextos de la posguerra, de la Guerra Fría, ¿no? Todos estos acontecimientos sociopolíticos muy fuertes, muy importantes, y esto representó también, yo creo que una forma de sobrellevar situaciones tan adversas para las personas que les tocaron vivir, ¿no? Estas como situaciones, y yo creo que ahí está como muy... que va más allá, ¿no? De mirarlo como pues una caricatura que sirve para entretener y que además está hecho para los niños y no necesariamente. Sí, de hecho eso contrasta mucho con declaraciones recientes del presidente de Disney actual, Bob Iger, que decía la animación es solo para niños, pero en realidad es un medio así como el cómic, que mucha gente también considera que es solo para niños, y hay razón detrás de eso, pero no es en realidad tal cual esa idea. Y eso me lleva justamente a pensar en el formato de las revistas,
qué juego o papel tiene una revista en esta divulgación de la historia, Marco? Pues tenemos híjole, gran pregunta. Mira, de la revista de la que estamos hablando es Relatos e Historias en México. Y quizá para responder tu pregunta nos tengamos que asomar a la forma en que la elaboramos, o lo que decía yo al principio, cómo elegimos los temas y estas cuestiones, ¿no? Pero sabes que antes quiero hacer un paréntesis porque con lo que exponía Wendy hace unos instantes, así me empezó a girar un poquito la cabeza en algo que a mí me gustaba mucho, ¿no? Fue Edmundo Gorman el que decía, Mantecón, creo que el de la UAM, uno que escribe sobre cine o que hace, está más metido en las cuestiones de cultura, pero más a través del cine, Álvaro Vázquez Mantecón se llama. Entonces él decía que había que hacer cápsulas también, ¿no? O sea, que no nada más estaba la cuestión escrita, sino que también tendríamos que acercarnos a la historia, a la divulgación a través de los formatos audiovisuales. O sea, la inquietud estaba desde finales del siglo XX, pero no nada más eso. Sí era más, también Wendy también hablaba hace un momento del tema digo, palabras menos, la cuestión de los recursos, ¿no? No siempre es posible para todos. Y hubo una serie con la que muchos crecimos, que fue la de Senda de Gloria, que fue también una como telenovela histórica. A lo mejor ustedes están muy chicos para eso. Sí, creo que no me tocó. No, pero bueno, a lo mejor. O sea, una telenovela de esas que veían nuestras mamás. Sí, o se transmitían en esos horarios. Te hablo de que yo era chico. Pero es una cosa que si tú lo buscas en YouTube, en Google, o sea, la verdad es que sí es muy impresionante. Había otra, eran dos, Senda de Gloria, y ahorita recuerdo la otra, pero algo que todavía siguen transmitiendo mucho, y a mí me encantan, son las biografías como estos de especiales de Clio, del especial de Enrique Krause. De hecho, están todas en YouTube, en el canal de YouTube se llama Clio TV. Digan lo que, sí, fíjate, sí es cierto, digan lo que quieran de Enrique Krause, pero esos materiales a mí me parecen buenísimos. Y de hecho creo que muchos profesores lo utilizan como recurso, ¿no? Sí, yo creo que se dio cuenta porque hay dos versiones de esos documentales. Se llama biografías y mini biografías. La biografía dura 1 hora normalmente. Sí. Y la otra, las mini biografías, es una condensación de eso, pero ¿qué te gustan? De 5 a 8 minutos. Eso sirve mucho para material de clase, porque tú necesitas materiales muy concisos, sintéticos, que puedes poner en clase, y el objetivo no es cubrir el tema, por supuesto, sino lo pones, es una muestra, y después lo complementas con tu clase. Entonces es muy importante ese material. Sí, mira, con esto que mencionas me engancho a responder lo que me preguntabas. Y es el asunto de con la divulgación en una revista, lo que a mí me gusta es la diversidad. O sea, una revista te lleva de géneros, te recorres una diversidad de géneros y también una diversidad de temas, de géneros periodísticos, quiero decir. O sea, puede ser nota informativa, puede ser ensayo, puede ser fotoreportaje o fotocrónica, en fin, ¿no? O sea, puede ser nada más una sección o una galería de noticias tipo cartelera. En fin, entonces hay un gran reportaje, o sea, eso es a mí lo que me cautiva mucho de las revistas, y particularmente en la que trabajo, también la que nos da la flexibilidad de poderlo editorializar. Cuando digo editorializar, quiero decir que, por ejemplo,
ahorita podríamos a lo mejor tratar un tema estoy siendo muy hipotético, podríamos abordar un tema de la Guardia Nacional y abordar uno de la gentrificación y abordar algún otro que te gusta, no sé, del Día de Muertos, ¿no? O de la Navidad que está próxima. Entonces vamos editorializando en función de lo que nos va también marcando la dinámica social. ¿Qué se está demandando? ¿No? Entonces, en ese sentido, es que una revista o nosotros construimos nuestro conocimiento histórico, pero siempre con la consigna de que no vamos a mostrar la historia. Lo que vamos a mostrar es una historia. Quiero decir, no voy a abarcar la totalidad porque no tiene caso, no voy a acabar, no soy experto, soy un divulgador. ¿Y eso qué significa? Que hay personas haciendo investigaciones más rigurosas, algunos solos, otros con equipos, algunos desde las academias, pero que necesitan a la divulgación como medio para transmitir su conocimiento. Mira, yo me acuerdo mucho cómo me dejó marcar, hasta busqué unas fotos de Diana Montaño, seguro hablaron ustedes en su podcast de su libro. No sé si se llama Diana, pero se apellida Montaño. Sí, es Diana Montaño, efectivamente. Ah, ya, entonces es un caso, ¿no? Entonces imagínate lo que ella cuenta, divulgado en una cápsula, divulgado con una galería de imágenes. Entonces yo la oía y yo creo que estuve como 3-4 días buscando imágenes así de lo que ella estaba hablando. Busqué las leyes, busqué las cosas, pero ella nada más contó unas cuantas historias, unas cuantas anécdotas que ella también en su mensaje dejaba claro que solo es una parte y que tenía otros proyectos a desarrollar. Entonces, por ejemplo, personas como ella o como algunos otros que hacen investigaciones de largo aliento, pues necesitan a lo mejor fragmentar sus propios contenidos para poder verterlos, y una revista es un medio ideal para eso. Te hablo, por ejemplo, a lo mejor nombres como Martínez Assad, Carlos Martínez Assad, Javier García Diego, Antonio Rubial, son unos excelentes académicos y mejores divulgadores. O sea, bueno, a lo mejor porque nos favorecen mucho, ¿no? En ese sentido, o sea, nos hacen la tarea casi, ¿no? Pero a lo que voy es que al final es una historia, un fragmento, una parte de algo que es muy extenso. Por un lado, eso en cuanto al emisor, y en cuanto al receptor, que es ese público, pues tiene una gran gama de temas y de cosas que puede leer, uno en la mañana, otro una semana después, otro ni le interesa, así, ¿no? Entonces va también teniendo esta interacción muy a modo, y sobre todo, sabes, también el factor tiempo, ¿no? O sea, algunos más abrevados, no es el gran libro, pero sí buscamos que sea un contenido que resulte atractivo, ¿no? Eso es, lo primero que nosotros hacemos es preguntarnos, bueno, tú quieres escribir pensemos ahorita en un ejemplo, ¿qué puede ser? Sobre la Navidad en México. Y es, bueno, sí, pero ¿qué quieres contar de la Navidad en México que le va a interesar a la gente? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué crees que le va a interesar a la gente eso que tú me estás diciendo? No faltan quienes llegan y nos dicen, es una revista, lo mismo que decía Wendy, que menosprecian la publicación y nos mandan mucho, por ejemplo, estas reseñas como más de tono intelectual que se publican en revistas de universidades. Y es que es una reseña, y es que yo hice, y yo esto, y yo lo otro. Y dices, bueno, pero eso no le sirve, eso le da hueva a mi público, ¿no? Que tiene una dinámica que no le va a dedicar
no va a comprar una revista para leer en 8 páginas una reseña de un libro, que a lo mejor está muy buena. Eso no es lo que se va a cuestionar, simplemente no le interesa a mi público. Entonces, y además aquí habría otro detalle importante. Relatos e Historias de México es una publicación que tú puedes encontrar en cualquier puesto de revistas. Diferente, por ejemplo, a lo que serían las revistas pues de universidad o de ciertos institutos de investigación que solo se venden a un público o en un local muy específico. Es decir, el alcance es muy diferente. Entonces esta parte que nos dices de pues el interés del público de la revista es fundamental entender eso. sí, y yo creo que lo mismo Libreta Negra, lo mismo Divulgaduría, lo mismo Historiografía Mexicana. O sea, algo que debemos siempre de tener muy claro es el público. O sea, nuestro segmento, nuestro segmento poblacional ya o nuestra audiencia tiene unas características sí a lo mejor con unos márgenes un poco borrosos, o sea, en tanto que se puede extender o expandir o reducir, pero bueno, hay parámetros perfectamente cocinados, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros siempre tratamos de trabajar esa cuestión, ¿no? O sea, lo que le interesa al público. Y otra cuestión también súper importante, que de eso también hablaba mucho Mark Bloch y Edmundo Gorman. Digo, lo cito mucho porque sí, son mis... Son tus superhéroes de la historia. Sí, exactamente, tal cual. Entonces, estos personajes decían, Edmundo Gorman era el que decía que había que dar algo menos empaquetado, menos riguroso, menos engorroso, menos drástico, y sí, en cambio, algo muchísimo más entretenido, más flexible. Y Mark Bloch hablaba de estética, hablaba de lenguaje, hablaba de literatura, al momento de contar la historia. Entonces, y decía Mark Bloch, por ejemplo, tú mencionabas lo del cómic y de que si es para niños o no es toda esta situación, hay unas palabras de Mark Bloch, o sea, que lo tiene uno que decir o contar, que lo entienda el más grande. Hoy les llamaríamos adultos mayores, antes les llamaríamos viejos, hasta el más chiquito. O sea, tiene que tener esa ligereza, esa simplicidad. A veces es difícil. Yo contaba una anécdota hace poco, por ejemplo, a nosotros nos llegan, yo como editor, nos llegan los textos así, te hablo, no sé, me acuerdo mucho de Álvaro Matute, a lo mejor lo conocieron, un gran historiador, con una persona complicada al momento de intervenir sus textos. O sea, no le muevas ni una coma, te decía. Sí, no, una cosa así. Y luego decías, bueno, órale, bueno, pero hay que ponerle subtítulos porque era el texto corrido, largo, con un aparato crítico de repente muy, muy abultado. Entonces le decíamos, bueno, a él y a otros, pero le vamos a poner subtítulos porque la gente lee en fragmentos, esto y el otro. Y de repente es bien difícil, ¿no? Por ejemplo, a los textos de Antonio Rubial, una persona de la Academia Mexicana, de una cosa también seria en materia académica, es muy difícil ponerle o sea, son súper, o sea, entretenidos sus textos, pero es muy difícil acercárselos de repente al público por la carga, por el contenido tan denso. Que él habla, por ejemplo, de santos, habla de cosas religiosas, mucho. Tiene una sección que se llama Santoral Insólito, que es de las más comentadas, pero de repente es difícil si no estás metido en esos temas. Pero resulta que las personas que los comentan, a lo mejor sí son personas ya más grandes que entienden o crecieron con eso, más que nosotros ahorita. Pero para alguien como nosotros están temas de cine, de repente algo de revolución, de independencia. O sea, a lo que voy es que la revista te da también una amplia, te da la posibilidad de captar distintos nichos
que conforman al final un sector en edad, por ejemplo, mucho más amplio. Eso nos da a nosotros la revista también. Y bueno, la verdad está padrísimo. No, sí, me imagino que debe ser un proceso de creación, es un proceso creativo complejo, muy importante también, ¿no? Porque pues existe cierta responsabilidad sobre la información que se va a publicar. Ay, sí. Y que le puede llegar a cualquier persona que se interese y que lo puede utilizar y replicar. Pues como lo entiendan, ¿no? Entonces yo creo que también debe ser como muy, muy interesante ese proceso. Y aquí algo que quiero preguntarte, me da curiosidad, estamos hablando de a los públicos a los que quieren llegar, porque además en el mercado pues existen muchas opciones, por así decirlo, ¿no? O sea, en el puesto de revistas, hablando de la forma, digamos, más tradicional de adquirir, por ejemplo, estas revistas, pues existen otras opciones, ¿no? Entonces, otras que sí son un poco más de entretenimiento, que son pues, tal vez diferentes narrativas, pero pues al final de cuentas yo creo que uno de los objetivos es sí llegar al público, ¿no? Que sí se interese y que también le importe lo que se le está comunicando, ¿no? Pero en este sentido, Marco, ¿han tenido como este acercamiento con los diferentes públicos que consumen, por así decirlo, esta revista? ¿Y cuál ha sido pues lo que la gente les comenta o lo que piensan sobre el trabajo que hacen a través de la revista? Sí, creo que una de las secciones más gustadas es una que se llama Los lectores dicen. Y ellos a la usanza, eso también me gusta mucho, a la usanza antigua nos mandan sus cartas. Digo, ahora son por email, por supuesto, y nosotros las publicamos. Nos regañan, nos critican, nos exigen, nos acusan. O sea, y hay de todo. Hay un señor en particular que yo creo que cada mes manda 2 o 3 cartas, uno, y hay otros que por lo menos cada 2 meses, o sea, sí hay, y siempre, o sea, va desde, si fuera la escala de calificaciones, o sea, va del 0 al 10, ¿no? Las cartas van del 0 al 10, y la verdad es que sí es muy padre. Esa es una cuestión, pero hay otra que a mí me parece todavía como más cercana a lo que representa la historia para mí, que es memoria colectiva, que es recuerdo, que son sensaciones, que son evocaciones, mucho sentimentalismo a veces también entre la misma gente, entre el pasado y el presente, ¿no? O sea, desde que encuentras a alguien que se enoja y que te dice que sus tiempos eran mejores, ¿no? Y los de ahora que los defienden, así, entonces... Y eso lo transmiten también a través de las cartas, y ha habido gente que a través de sus cartas nos da opciones de temas, y no nada más ahí, hay gente que de ese plan, oye, pues si te sabes la historia, mejor públicate un artículo, y ha habido gente que ha llegado a las páginas a través de cartas, porque esa es otra cuestión, que nosotros, o sea, evidentemente lo que tiene valor es la historia por contar, ya la cuente García Diego o ya la cuente, ¿quién escribía? Alguien escribió una vez una crónica sobre un bombero muy importante, no me acuerdo si era la esposa, la hija, ¿no? O sea, volvemos al punto, o sea, la historia que le va a gustar a la gente, eso es lo que importa. Y como decía Omar hace rato, sí estamos nosotros detrás del telón para pulirlos, para ver que no se pasen cosas pues de repente graves. Mira, nos han pasado, que esa es otra que nos señalan mucho, nos llegan a pasar error, bueno, mucho no, de repente nos llegamos a equivocar, pero la verdad es que somos muy pocos, somos 4 personas haciendo una revista mensual, o sea, en cuanto a contenidos, claro. Porque hay 3 diseñadoras que también nos echan la mano, pero 2 diseñadoras y un diseñador nos echan mucho la mano, pero pues al final la chamba es de un iconógrafo y el jefe editor y dos editores más, uno yo y otro un compañero. Entonces,
pues se nos llegan a ir errores de repente en los años, en las cosas, y vieras qué puntual es la gente para señalarlas. Entonces ahí se te fue. Ajá, entonces ahí estamos nosotros publicando erratas, ¿no? Entonces, sí, la verdad hay una dinámica muy entrañable con buena parte del público. Hay autores, nos sorprende mucho gratamente que vengan a decirnos autores nuevos, bueno, o sea, nuevos en nuestras páginas, pero con unas historias de académicas, o sea, de gente que escriben libros como industrias, ¿no? Entonces, o sea, han escrito así muchísimo y tienen muchos reconocimientos y cosas, y nos dicen, queremos divulgar con ustedes, o sea, queremos publicar con ustedes, ¿no? O sea, te hablo de Patricia Galeana, de Jiménez Codinac, o sea, un montón de gente que la verdad le da valor a la divulgación. Y creo que rescata mucho su importancia como un medio de transmisión, como un medio de transmisión de contenidos, que no porque lo leamos o lo comprendamos de forma simple, significa que es vacío, significa que es ligero, significa que no tiene mérito o que puede ser menospreciado, en fin, ¿no? Yo creo que una de las mayores exigencias de la divulgación y a la que nos enfrentamos nosotros todo el tiempo al hacer la revista es que te demanda una gran capacidad de abstracción, de simplificación de los textos. Hay textos padrísimos. Yo me acuerdo mucho de uno de una mujer de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, que escribe sobre la prostitución y sobre la vida nocturna de los años 40. Me parece que es, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, mandó un texto larguísimo, maravilloso, pero era larguísimo. Ya se cuenta que nos manda un Word como de 30 páginas, pero resulta que para las páginas pues hay que hacerlo, hay que cortarlo a la mitad. Y no lo tienes nada más que ese es mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice, hacer las adaptaciones literarias de esas cosas es una chamba y es fascinante, ¿no? Entonces, al final, que te feliciten por ese resultado es muy grato, ¿no? Entonces, y así de Leticia Pérez Puente, no sé, hay muchos casos así que te dicen, me gustó cómo lo resolviste, y tú tardaste 2 días en arreglar ese texto, en adaptar ese texto que era bueno para la divulgación. Claro. Y esa es una gran satisfacción. Claro, porque yo creo que también esto va a tener un gran peso en quien esté leyendo a través de la revista física o a través de otro medio digital, pues esta información. Y hablando de los formatos en los que se transmiten actualmente, pues los contenidos, por ejemplo, de las revistas, pues ahora están en boga, aunque no es nuevo, pues este formato de los podcasts, como este que están escuchando. Y pues creo que también implica, ¿no? Todo un proceso de hacer como esta curaduría de la información para adaptarlo a un medio que es enteramente auditivo, que tal vez el público que nos va a estar escuchando pues va a estar en otra situación, en otro contexto, en otras actividades de su vida cotidiana, a diferencia de si está leyendo, ¿no? Por ejemplo, la revista. Pero, ¿cómo ves, Marco, que la divulgación de la historia en este medio específico que son los podcasts se ha dado, sobre todo en el caso mexicano? Me gusta mucho. Mira, te puedo contestar desde 2 perspectivas, como emisor y como receptor. Como emisor, empiezo primero como emisor. Me parece mucho más difícil que la revista. Órale, eso no lo esperaba. No. A ver. Bueno, pero ahí voy. A lo mejor es porque es lo que yo he dominado. Por ejemplo, en la revista llevo yo 11 años. La revista tiene casi 12 llevo yo. La revista tiene 13.
Entonces es de 2008, ¿no? 14 cumplió. Sí, yo llevo 11, o casi 12. Entonces, mira, me parece más complicado porque es todo esto que ya te conté en lo impreso, pero ahora pásalo al radio, ¿no? Entonces, o sea, no sé si más horas. La verdad es que sí me parece algo en términos como emisor más complejo. Siempre me ha parecido, o sea, la radio no, o un podcast, no es, o no debiera ser, hablando de estas cuestiones de éticas, del código deontológico de cualquier profesión, no es nada más ir a hablar y tirarte un rollo. Evidentemente ya estudiaste, ya leíste, ya otra vez este proceso de abstracción, ya sintetizaste, ya comparaste, ya analizaste. Y todo para tener un fragmentito así en tu escaleta, en tu guión, ¿no? Entonces, de repente cuesta mucho trabajo ese proceso de simplificación. En ese sentido, me parece complicado. Lo mismo la situación con los canales en YouTube. Y a eso súmale, o sea, mira, como escritor o como editor, no estás así en esta dinámica de improvisación al hablar. O sea, porque aunque estés tú preparado, el que estén ustedes aquí o guiando un programa de esta naturaleza, pues significa también ciertas cualidades histriónicas, ¿no? O interpretar, bueno, a lo mejor histriónicas ya es como más exagerado, ¿no? Pero sí, en realidad que sí le tienes... para que te preocupes porque suene ameno, o sea, ese tipo de cosas van fluyendo en la medida en que vas sacando lo que vas expresando. Es como el docente, o sea, y ahora cómo les echo el rollo sin que se aburran, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, yo creo que por eso pienso que es más complejo. Ahora, si eso como emisor y bueno, hacer también un programa de esta naturaleza me parece lo de estos tiempos, ¿no? Y que sean exitosos o que estén, como decía Omar hace un rato, que lo compartan que compartan podio con historiografía mexicana. Quienes se dedican a hacerlo saben lo que eso significa. Como yo sé lo que significa hacer una revista con ese éxito, ¿no? Entonces, al final, sí está padre que estemos aprovechando los tiempos que estamos viviendo, algunos con más recursos que otros, pero eso escapa muchas veces de nuestras manos. Sabemos bien que en este país y en muchos más, y no nada más en la historia, en el arte, en cualquier cosa, de repente el peso de lo comercial es abrumador. Y no hablo de calidad o del mainstream, del llamado mainstream, o sea, lo que tiene más fama, lo que tiene más como un alcance masivo, pues muchísimo más incisivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los podcasts, gracias a eso, también perfilan nuevos estándares de calidad. O sea, o mantienen ciertos estándares de calidad que es a los cuales muchos programas mexicanos están subiendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la gente no es tonta, porque la gente además ya es capaz de generar contenido por sí misma y ya sabe lo que cuesta hacer algo de tal o cual manera y bueno, el hecho de que también pueda generar contenido implica que puede asimilarlo previamente de muchísimas fuentes, ¿no? Eso es algo también muy padre. La deconstrucción que estamos haciendo en los distintos entornos es abrumador, o sea, es inagotable. O sea, en cuanto a fuentes, el asunto está ya así. O sea, brutal, es tremendo. Hay muchas cosas, hay muchos podcasts en esta cuestión de que quieren como entrarle al humor, al chiste, y de repente sí es medio complicado eso, ¿no? Digo, no quiero herir susceptibilidades, no cito nombres, pero bueno, también a lo mejor algunos todavía están en proceso de formación y a lo mejor eso les demandará su nicho
y saldrá bien. Pero para mí, que a lo mejor de repente no me gusta tanto eso, pues están otros un poco, a lo mejor más solemnes o más, no sé, más, no quiero usar, formal no es lo adecuado, sí, más solemnes o a lo mejor más de los 40 hacia adelante, ¿no? Más para gente de esas edades. En fin, eso creo que el podcast llegó a cumplir a llenar un hueco también que se ajusta bien. Ahí voy a la otra parte, a la que es la del receptor, que se ajusta también a las nuevas dinámicas de la gente, ¿no? Estamos, o sea, muchos de nosotros por nuestras actividades, pues aprovechamos el tiempo así desde que despertamos hasta que anochece, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, esto es algo maravilloso que tiene la revista, a lo mejor no lo he dicho, pero la hacemos desde nuestras casas. O sea, yo físicamente creo que tienen como 3 años, pues todo lo de la pandemia que no veo, Sí. hasta ahorita no he visto a mis compañeros, pero bueno, les mando un saludo y les digo que no los quiero ver tampoco, ¿no? Sí, saludos, pero bueno, así estamos bien Así estamos. No, la verdad nos llevamos muy padre porque es como una fraternidad, pero, o sea, estoy todo el tiempo aquí en casa y el podcast particularmente me ha servido para aprender o para estudiar o para repasar mientras hago mis demás actividades. Entonces, como emisor, o sea, eso es fantástico también. Eso me parece que tú entras y buscas un tema, o sea, de cualquier cosa, de historias de la música, historias sindicales, historias feministas, historias políticas, de lo que sea que quieras, hay podcast en varios, y también hablamos de las cuestiones geográficas, ¿no? O sea, ya no me veía yo hace 10, 15 años oyendo, a lo mejor ni les entiendo, pero el hecho de que ya, más bien no a lo mejor, más bien ni les entiendo, pero si quieres rastrearte algo de Portugal o no sé, de donde sea que tú me digas, si no entiendes, pues habrá gente que habla el idioma y tiene la posibilidad de vincularse con otros universos, ¿no? Ahora que está la guerra de Rusia con Ucrania, o sea, la verdad es que eso es maravilloso. O está también esta otra parte, muchos... Volvemos ahora a la inversa, ¿no? Hay medios o grandes empresas, grandes medios de comunicación, algunos decanos como los mismos periódicos, que le tuvieron que entrar al podcast, al videocast, a la página web, y eso nos habla de la importancia de estos soportes. Sí, una transición digital en los últimos 10 años y los últimos 3 de manera bastante sí, directa y un poco a fuerza en algunos casos, pero sí es sintomático y casi como dijeran, pues hace un tiempo, si no tienes Facebook no existes, ahorita si no tienes TikTok, pues no existes. Sí, y los podcasts son así como de, pues somos 3 cuates y pues vamos a hacer un podcast porque hablamos chido. No siempre funciona eso, pero ahí está. No, porque de hecho implica todo un reto, ¿sabes? Porque en tu formación o en el trabajo que solías tener, pues nunca te contaron ni te dijeron que tienes que estructurar pues estos contenidos de tal forma, y ni hablemos de la parte técnica, ¿no? Que implica conocer, pues también meterte ahí a toda esta cuestión de los productos auditivos y también pues para procesar, ¿no? También todos los programas que para grábale, procesar. que edítale, que súbelo, que distribuye. Sí, en nuestro caso nosotros solo somos arqueólogos, o sea, sí, y entendemos muy bien, ¿no? Cuando nos hablas de la complejidad que representa a veces el proceso creativo de estos contenidos, más que nada porque no solo queremos estar ahí porque es lo de hoy, sino porque es un medio... Sí. También, pero porque representa un medio de comunicación en el que mucha gente va a estar buscando pues información, va a estar buscando informarse, ¿no? Nos guste o no. Entonces yo creo que también es una herramienta que podemos utilizar
pues de manera positiva, ¿no? Desde lo que hacemos, y que finalmente si queremos transmitirlo, existen estos medios, ¿no? Y pues sí, implica un reto para unos más grande, para otros tal vez no, pero bueno, pues aquí estamos, y yo creo que es una forma muy acertada también de eliminar estas barreras, ¿no? Luego de que existe entre quienes trabajamos dentro de un nicho temático y la gente que no necesariamente estudió. Ciertamente también un poco, además de este sentido de comunidad, de comunicación, es el sentido de comunidad, que es que pues luego los que laboramos en el nicho de historia, arqueología y demás, pues también necesitamos platicar y salirnos del círculo de vez en cuando. Sí. Y lamentablemente se nos está terminando el tiempo para esta hoja suelta, pero Marco, antes de que nos vayamos, cuéntanos rápidamente 2 últimas preguntas que pues para hacer, ¿no? Para revalorizar esas plataformas, la gente que trabaja en ellas, y por supuesto, si por ahí de repente no la conocen, pues que le llegue a los oídos que tengan que llegar. ¿Qué es Relatos e Historias de México? Es una revista de divulgación de la historia de México. ¿Y dónde la pueden encontrar? Estamos nosotros en puestos de periódicos en casi todo el país. Bueno, es que a veces se acaba más rápido que en otros estados, pero estamos sí en centros comerciales, en puestos en principales avenidas, y bueno, en internet, en nuestras redes sociales, como Historias Mex, en Instagram y Twitter, y Relatos e Historias en México en Facebook. Y es un producto impreso que también en la página web tiene un archivo extensísimo de muchos fragmentos y cosas, ¿no? Nosotros, algo que me gusta presumir de esa revista es también algo de lo que ya hablaba Wendy hace un momento, y es el hecho de que sí nos gusta hablar de una historia tipo lado B. O sea, no tanto a lo mejor de héroes de oro, plata y bronce, o de personajes de así envueltos o cubiertos de laureles y de bronce, sino más de carne y hueso, ¿no? O sea, no tanto ya de las conmemoraciones cívicas, sino de todos los fenómenos que orbitan en torno a ellos, ¿no? Entonces, de historias sociales, sí, y bueno, en realidad creo que algo que nos ha mantenido es que procuramos tener proximidad con las vivencias de la gente. Eso es bien importante. Tenemos... Lo mismo que ustedes con el podcast. Gracias. Nosotros tenemos muy buenas amistades que han aventado su tinta en esos artículos, y efectivamente no son temas... de lo que podríamos hablar historia con H grande. Misael Chaboya, que se aventó un número del mezcal, sí, del sabrosísimo mezcal, y Alejandra Hernández Vidal sobre la enfermería y los médicos durante la decena trágica. Articulazos, si tienen oportunidad, búsquenlos de verdad. Sí. Sí, bueno, lo de Ismael es un ejemplo padrísimo. A mí también cuando fueron textos difíciles para editarlos, porque fue mucha información, pero él es un ejemplo de lo que hablamos, o sea, el vínculo con la gente, ¿no? O sea, la gente sabe y conoce y muchos aman el mezcal, ¿no? Pero él les allegó la historia de esto y un poco de los procesos. No, sí, fue magnífico. Esa portada de ese número también se tardó, le echaron muchas ganas. Fue muy padre el proceso, muy complicado, porque se hizo con papiroflexia. Oh, mira. Sí. Mira. Sí, luego véanla, se las voy a mandar, pero, o sea, todos amamos ese número. Todos amamos ese número, ¿no? Entonces sí está padre. Hay algo que lo mencionabas, lo de hacer comunidad.
¿Te acuerdas que lo mencionaste hace un momento? Sí. Yo creo que ese número nos metió también, o nos abrió unas nuevas comunidades, que fueron personas cercanas a él y a otros autores que después hablaron de esos mismos temas. Y padrísimo, padrísimo. Fíjate que la revista, hablabas hace un momento también de... más bien hablábamos, aquí tocábamos el tema de la historia como algo aburrido, ¿no? Y como algo también agregaría impuesto. Pero la revista, los podcasts, o los de YouTube, los canales de YouTube, nos han puesto o nos han servido la mesa o nos han dado las cartas para satisfacer eso que demandamos. O sea, eso de es que, como decía Wendy, no, nos mintió la SEP, ¿no? O sea, sí, órale, sí, pero ahí está este podcast, este canal, o sea, ahí está la información, ¿no? Para que le entre sabroso. O sea, y creo que democratizado mucho en ese sentido la información. Claro, ¿no? Y ya nosotros como públicos que decidimos pues adquirir esto o informarnos a través de diferentes alternativas, pues también tenemos que tener pues este criterio, ¿no? También de cómo recibimos esta información y no quedarnos nada más con los titulares luego amarillistas, en fin. Pero ahora cuéntanos, Marco, ¿de qué va Historiografía Mexicana? Eso es un proyecto que su creador, Pedro Beas, él está en Tijuana y él está ya desde hace varios años. Yo lo conocí hace como 3, yo creo. En la pandemia, fue trabajo de pandemia. Él se ha dedicado a recuperar muchos contenidos y a mí lo que me fascina de oír eso, volvemos al tema de la brevedad, ¿no? O sea, digo, con la revista lo ejemplificaba a través de artículos breves, pero ahora con la historiografía mexicana, algo que me gusta mucho es el formato dentro del soporte, ¿no? O sea, que son fragmentos breves, musicalizados, producidos, y de repente me evocan. No sé si a ustedes les tocaron todavía escuchar radionovelas, a mí sí, digo, con mi mamá, mi papá, pero son como esas historias que uno oye en el radio, ¿no? Entonces tienen como mucho ese dejo de nostalgia, tienen mucho como esa parsimonia también del relato histórico sensible, ¿no? Y algunas veces... por ahí hay algunos con las mismas voces originales, ¿no? Que todavía lo hace un poquito más fascinante. Creo que es una apuesta diferente, muy compleja, porque lleva una elaboración artística, más bien lleva un trabajo incluso que toca fibras artísticas, el hecho de estar dramatizando, ¿no? Entonces, o sea, de darle lectura a algo y sí, que suene a eso, a una dramatización, es otro boleto, ¿no? También mis respetos para Pedro. Y con él, a mí alguna vez en trabajo de pandemia, fíjate, ¿no? El Twitter como plataforma de contacto profesional y de hacer comunidad, como bien decías, Omar, tenemos nosotros, o él y yo tenemos contacto vía Twitter, ¿no? Y así me dice, oye, me gustan tus hilos, etcétera. En ese momento yo tenía tiempo de andar haciendo hilos, de repente, ¿no? Todos teníamos tiempo para estar haciendo hilos. Ahorita ya no tanto, pero hasta sí. que se pusieron a producir cosas más difíciles. Exactamente. Entonces, y me dice, mira, tengo, ¿por qué no abres un blog aquí conmigo? Y bueno, nos dedicamos también como a expandir esto. Y en eso estábamos. Entonces él, en su página de internet, en su página de internet tiene contenidos escritos, ya con las cualidades de un texto, para leerse vía el scroll, ¿no? O sea, que le va subiendo el dedo, para poderlo visualizar.
pero volvemos al punto, ¿no? ¿Cómo te adaptas al soporte? Entonces, lo que tuvimos que hacer o lo que tuve yo que hacer para historiografía mexicana es que no le puedo mandar textos enormes. Por ejemplo, no sé, 2.5, 3 páginas de un Word es una página de una revista. Y esas cosas, por ejemplo, en un blog, no, olvídate, o sea, qué flojera al lector que le tenga que estar pasando y pasando y pasando y pasando, ¿no? Entonces, de repente, o sea, es difícil captar la atención en ese formato del blog o del móvil, un texto como muy largo. Entonces con Pedro fue, o con Historiografía Mexicana fue ese experimento. Vamos a divulgar buenas cosas, pero no te puedes colgar tanto. O sea, digo, no me decía eso, pero es obvio que no, al público eso no le va a gustar. No abren su teléfono para ver un texto así un pergamino de miles de metros, ¿no? O sea, digo, al exagero, pues, pero así se ven, ¿no? De repente. Pasa, la rapidez con la que se consumen contenidos Sí, actualmente es efímera, básicamente. sí, Sí, luego a la velocidad también con la que una cierta información o una nota tiene vigencia, luego sí, esa también es otra. es súper, o sea, en términos de tiempo son demasiado rápidos. Entonces, creo que es bueno también pensar en esta parte, ¿no? Un poco de Sí, lo que queremos finalmente también, pues, que el público que nos vaya a leer, a informarse con nuestros contenidos, pues también que no sea porque quieren solo buscar información, sino también pues pasar un buen rato, ¿no? Y que no sea nada más porque te mandaron a buscar esa información Para la desde tarea la de la escuela. escuela. Sí, sí. sí, sí, Pues sí. bueno, Hay podcast, me acuerdo mucho creo que era ay, no me acuerdo cómo se llama la persona que se los hizo que era de la cocina mexicana o de sabores y de cosas así. en Libreta Negra MX hemos tenido dos. Uno en La Hoja Suelta, hablamos con Horacio Acosta sobre historia de la comida. Ay, no era Y una mujer. sí, el otro es Cuéntame Más con Daniel Salinas Córdoba. Y estuvo hablando con, a ver, aquí lo tengo porque se me va el nombre. El programa se llamó Cocina, Mole y Nacionalismo. Eso. El, Y ¿dónde está el nombre? Es que ya ya- son tantos que ya para Ya son encontrarlos. tantos que... bueno, Con Ana Ruiz de la Peña. sí, a lo que quiero llegar es que el podcast te permite también recuperar experiencias en la memoria. O sea, ese a través o lo mismo con historiografía mexicana, si no es por el tema, es por la manera en la que está hecho, y mejor si son las dos cosas, pero el lector o quien nos consume también vibra con esas experiencias, ¿no? Entonces, con eso lo asimila desde sus propias vivencias y eso me parece muy enriquecedor, ¿no? Entonces, creo que lo que ella contaba, lo que contaba también Diana, que fue, ese ya tiene tiempo que lo oí, pero no sé por qué me marcó tanto. Este, pero bueno, el punto es que tú empiezas a hacer asociaciones en tu mente y para el que consume, en este caso yo, citando estos ejemplos o leyendo alguna revista o un podcast mientras a lo mejor, mientras hago deporte, que también es... Entonces, vas viviendo también de la mano, vas viviendo así como o guiado por por esas nuevas narrativas y eso me parece fantástico, ¿no? Entonces, un poquito lo que decíamos al principio, de repente la virtualidad no es tan acartonada como podría pensarse. Tiene muchas posibilidades, Sí efectivamente. despierta sensaciones desde mi perspectiva y el podcast es ejemplo perfecto de ello. Por supuesto, porque también nos permite adaptarlo a otras actividades de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y eso sí me resulta sumamente increíble, Sí. que logres trascender, ¿no? Como en la vida y en la experiencia de quien te está escuchando. Eso sí
es muy enriquecedor para quienes estamos detrás de todos estos procesos de crear contenidos. Pero Marco, llegamos al final por hoy. Está padrísimo el tema. De este episodio. Podemos seguir hablando, ¿no? De toda esta experiencia que hemos pasado en cuanto a los medios digitales, la virtualidad en la que pues muchos ya estamos, claro, los que tenemos los medios, ¿no? Y pues hablando de estos medios, pues compártenos tus redes sociales, donde podemos pues contactarte para quienes también están escuchando este episodio para preguntarte sobre la divulgación de historias, sobre la revista, sobre historiografía mexicana. Compártenos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, reitero mi agradecimiento, la pasé increíble, me encanta hablar y soltarme con estos temas, ¿no? Y siempre pensando desde la colectividad, eso es lo que a mí me mueve mucho y me motiva mucho también. Y bueno, soy más asiduo a Twitter, me encuentran como historiógrafo MX. Ahí comparto de las cosas que hago en el ámbito editorial y también en el ámbito histórico, historiográfico. Y en Instagram estoy como Recorridos Históricos MX y ahí también divulgo mucho contenido, ya más como más del tiempo presente, ¿no? Más de la actualidad, como esta historia con la que interactuamos ya cotidianamente en este presente, ¿no? Entonces, bueno, son esos mis dos canales de comunicación. Pues ya lo saben, estimadísima audiencia, vayan y sigan a Marco ahí en sus redes sociales, Twitter e Instagram. Y pues bueno, ya para cerrar, también no se olviden de seguir compartiendo los contenidos de Libreta Negra MX. Estamos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Además, todo el contenido disponible en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio. Es decir, tú no encuentras Libreta Negra MX, Libreta Negra MX te encuentra. Pues seguimos haciendo comunidad, Omar, como Marco aquí también acertadamente nos menciona, y pues por eso estamos en todas las redes sociales posibles. Así es, y bueno, si tienen el ánimo y la posibilidad, nos pueden apoyar para seguir produciendo estos contenidos en Ko-fi, PayPal y Patreon. Así que pues bueno, aquí terminamos. Muchísimas gracias, Marco, de nuevo. Esperamos seguir conversando sobre historia, sobre divulgación y todas las cosas que hacemos en la vida diaria. Y pues nada, nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias. Gracias, Wendy. Bueno, gracias, bye. Omar. Bye, bye.